Sobrevivir al mundo de The Last of Us 41 rápido. Todos actúen rápido. El rostro de Colbert era solemne e instó a los soldados a actuar con rapidez. En la calle había dos hileras de turismos, uno cerca del otro, aparcados al otro lado del cruce. Las puertas y ventanas de las casas y tiendas de ambos lados fueron selladas por ellos para evitar que las personas infectadas entraran corriendo y cruzaran la zona defensiva. Se contrajeron por completo, abandonaron las afueras de la ciudad y concentraron sus fuerzas para defender las calles alrededor del centro de la ciudad. Los soldados llevaron cajas de municiones y treparon a los tejados cercanos. Algunos valientes incluso subieron directamente a los turismos. Además, listo para atacar a cualquier persona infectada que pueda aparecer en cualquier momento. Algunos de los soldados restantes estaban recogiendo envases de vidrio y gasolina para preparar cócteles Molotov, mientras que otros trasladaban muebles grandes, como sofás y armarios, de las residencias para sellar los fondos y huecos de los autobuses. De vez en cuando se escuchaban explosiones en las afueras de la localidad. Parecía que el pequeño equipo de soldados callejeros que patrullaban las afueras estaba usando granadas para atraer la atención de los infectados y ganar tiempo para las grandes fuerzas en el centro de la ciudad. Al ver que se había desplegado la estrecha línea de defensa, Colbert se sintió un poco aliviado. Al menos ya no participaban en combates cuerpo a cuerpo con los infectados. Mientras le gritaba al oficial de enlace que estaba a su lado. Se ha desplegado el resto de la línea de defensa. La línea de defensa en el lado este ha sido preparada y las áreas de defensa en el norte y sur están casi listas. El oficial de enlace recopiló las noticias que acababa de recibir y se las comunicó al comandante. Pero justo cuando terminó de hablar, de repente sonó un rugido aterrador y pasos corriendo fuera de la ciudad oscura, y luego innumerables personas infectadas con rostros pálidos y ojos rojos aparecieron en la luz con dientes y garras. Luego, como una fuerza abrumadora, corrieron hacia el autobús al final de la calle. Al ver a las personas infectadas corriendo hacia ellos en la distancia, la expresión de Colbert cambió repentinamente y ya no le importó qué decir. Rápidamente corrió hacia la ventana y gritó a todos los soldados que lo rodeaban: ¡fuego! Tan pronto como salieron estas palabras, hubo una repentina ráfaga de disparos y se dispararon balas como granizo contra la primera fila de personas infectadas. La sangre salpicó por todas partes y, en un instante, decenas de personas infectadas cayeron impotentes sobre la nieve. En el momento en que el cadáver cayó al suelo, también hizo tropezar a las personas infectadas que corrían detrás de él. Antes de que pudiera luchar por ponerse de pie, las personas infectadas que se agolpaban desde atrás los pisaron con fuerza y los derribaron. Los infectados en tierra se ahogaron en las olas. Cada vez que una persona infectada cae al suelo, varias personas infectadas detrás de ella tropezarán juntas. A primera vista, el número de infectados pisoteados es mayor que el de los fusilados. Incluso aquellos que avanzan la velocidad disminuyó ligeramente. Pero al fin y al cabo, la persona infectada es un cadáver controlado por el hongo Cordyceps. No tiene ningún miedo en absoluto y ni siquiera mira la muerte de sus compañeros a su alrededor. Todavía corre hacia adelante con torpeza, siguiendo las instrucciones que le da el hongo. Colbert miró a las personas infectadas, que se acercaban cada vez más. Aunque lo había experimentado en el campo de batalla, el sudor frío no pudo evitar brotar de su frente. Cuando el grupo infectado estaba a menos de 1 metro de la zona de defensa, volvió a gritar a los soldados que lo rodeaban: «Lanza granadas». Al escuchar la orden del oficial, los soldados, que llevaban mucho tiempo preparándose, recogieron las granadas, sacaron las clavijas, levantaron las manos y las arrojaron hacia el grupo de infectados que corría al frente. Decenas de granadas volaron por el aire y cayeron entre las personas infectadas. En un instante, las explosiones sonaron una tras otra. Una niebla negra se apoderó de las calles. Solo se podía ver vagamente a innumerables personas infectadas quedando impresionadas. Los muñones ennegrecidos y los brazos rotos alcanzaron el aire y aterrizaron pesadamente en los tejados circundantes, con sangre escarlata aún fluyendo de las fracturas. Cuando la niebla negra se disipó gradualmente, todos descubrieron que el suelo había sido abollado por granadas. Sobre la abolladura yacía alguien que había muerto prematuramente o cuyas piernas habían sido arrancadas y ya no podía correr. El progreso de la persona infectada quedó bloqueado por un tiempo. Al mismo tiempo, también se escucharon violentos disparos y explosiones de granadas en las calles adyacentes a su carretera principal. Parecía que las personas infectadas que no podían entrar por esta vía caminaban por las calles de ambos lados.
Aunque las metralletas de los soldados seguían disparando salvajemente, las granadas que arrojaban también fueron muy efectivas para frenar el avance de los infectados y matar a muchos. Pero lo que hicieron fue como una gota en un balde de agua frente a los infectados sin fin a la vista, y su efecto se podría decir que fue mínimo. Pronto las personas infectadas rugieron a estos odiosos humanos, pisaron los cuerpos de sus compañeros que cayeron al suelo y se apresuraron hacia adelante nuevamente. Colbert vio que las personas infectadas se habían reunido nuevamente y corrían hacia este lado nuevamente. Sabiendo que el enfrentamiento era inevitable, giró la cabeza y gritó a los soldados en el área de defensa. Soldados en el techo del auto. Todos postrados, todos los soldados preparados para resistir el impacto. Después de que se dio a conocer la directiva, todos los soldados que estaban en el autobús se tumbaron en el techo, pero sus manos no estaban inactivas en absoluto. Descargaban y reemplazaban cargadores con movimientos suaves y seguían disparando a los infectados con sus metralletas, sin fallar a ninguno. Al otro lado del autobús, se amontonaron muchos muebles, bloqueando todos los espacios entre la calle y el autobús. Los soldados inmediatamente dejaron lo que sostenían después de escuchar las instrucciones. Las celebridades cercanas rápidamente se pusieron en fila y se pusieron de pie. El turismo adoptó una postura para resistir el impacto. Con las carreras y rugidos ensordecedores de los infectados, así como los feroces disparos y rugidos de los soldados, el grupo abarrotado de personas infectadas delante y detrás se estrelló contra la carrocería del autobús, y la persona infectada que chocó contra el autobús en el frente estaba vivo. Prensado en hamburguesas. El enorme impacto provocado por la aglomeración de miles de personas hizo retroceder decenas de centímetros el gran autobús estacionado en dos filas. El autobús estacionado en el medio se inclinaba hacia adelante y hacia atrás, dejando dos espacios lo suficientemente grandes para que pasara la gente. Varios soldados que yacían en el techo del coche no esperaban encontrarse con un impacto tan grande. Volaron directamente desde el techo del auto y cayeron sobre el grupo de personas infectadas, dejando escapar estallidos de gritos desesperados. Colbert se paró detrás de la ventana, mirando a las personas infectadas bloqueadas por el autobús de abajo, pero su rostro no estaba tenso sino más bien aliviado. Lo que más le preocupaba era que los autobuses uno al lado del otro no pudieran resistir el enorme impacto del grupo infectado y se encontraran con una brecha enorme. En ese momento, tendrían que evacuar inmediatamente y podrían huir con tanta gente como pudieran. Simplemente ordenó a todos disparar y lanzar granadas para que los infectados no pudieran usar su inercia para impactar el autobús. Aunque la situación actual seguía siendo muy peligrosa, era mucho mejor de lo que esperaba. Pero justo cuando dio un suspiro de alivio, el grupo de personas infectadas detrás de él comenzó a avanzar. El camión que había estado estacionado uno al lado del otro comenzó a temblar levemente y retrocedió un poco, y la brecha entre los autobuses en el medio comenzó a inclinarse. Se hace cada vez más grande. Al ver esta situación, las pupilas de Colbert se encogieron bruscamente y ya no se sintió tan relajado como antes. Les gritó a los soldados: «Detengan el autobús, preparen un cóctel molotov y tírenlo hacia la espalda de la persona infectada. No lo hagan. Déjalo ir». Continúan apretujándose. Los soldados también vieron la situación en el autobús, especialmente los soldados en el techo, cuyos rostros estaban pálidos como el papel. Sin embargo, no huyeron. En cambio, levantaron sus armas y dispararon enojados contra las personas infectadas que se apretujaban hacia la brecha. Apretando el gatillo. Los soldados en los tejados de ambos lados también encendieron los cócteles molotov que tenían en las manos y los arrojaron con todas sus fuerzas hacia el grupo de infectados que se encontraba a lo lejos. Con varios sonidos nítidos de vidrios rotos, el cóctel molotov golpeó fuertemente los pies de las personas infectadas y las llamas de colores brillantes encendieron a todas las personas infectadas cercanas. Incluso había una botella de cóctel molotov que explotó directamente en el aire, como un dragón de fuego, derramando agua en la cabeza de la persona infectada. En un instante, un mar de fuego apareció en el grupo infectado detrás de ellos, iluminando los alrededores como la luz del día. Un humo negro ardiente se elevó hacia el cielo. La carne de sus cuerpos fue quemada lentamente por el fuego y las personas infectadas que no habían sido afectadas también fueron encendidas. Un desagradable olor a barbacoa surgió gradualmente en el aire. La razón por la que no se lanza el cóctel molotov al frente es que todavía queda gasolina en el tanque del autobús. Si se detona accidentalmente, toda la línea de defensa colapsará instantáneamente.
La segunda razón es que si los cadáveres se amontonan demasiado debajo del autobús, la persona infectada tendrá miedo. Siguiendo al cadáver, subió directamente a la parte superior del autobús. En ese momento, estaba cavando una tumba para sí mismo. En cambio, es mejor arrojarlo hacia el grupo de personas infectadas en la distancia. Además de impedir que las personas infectadas sigan avanzando, también puede eliminarlas en mayor medida. Incluso si prende fuego a las casas de los alrededores, no importa. Aunque los cócteles Molotov encendieron a todas las personas infectadas en un área grande, no pudieron matar a las personas infectadas de inmediato. Todavía avanzaron con todas sus fuerzas, a pesar de que los soldados detrás del auto sudaban profusamente y sus caras se pusieron rojas. Incluso con todas sus fuerzas, no pudo evitar que el autobús retrocediera y la brecha se ampliaba paso a paso. Los ojos de Colbert estaban rojos, mirando el espacio que se ampliaba gradualmente en el medio del autobús. Incluso el arma en su mano hizo un ruido. Pensó desesperadamente en su corazón. Se acabó. Justo cuando todos estaban llenos de desesperación, se escucharon pasos densos y rápidos en la calle detrás de ellos, y varias figuras saltaron desde el otro extremo de la calle para ayudar a los soldados a luchar juntos. Con la adición de nueva potencia y el bloqueo de las botellas incendiarias, el impulso de retirada del automóvil de pasajeros se detuvo inmediatamente y, con todos trabajando juntos, incluso avanzaron. Al observar en estado de shock la repentina aparición de refuerzos, Colbert vio que esas figuras eran civiles que deberían haberse escondido en las casas en el centro de la ciudad. Pero entonces vio la figura de Ari entre la multitud y al instante comprendió lo que estaba pasando. Estaba tan débil que casi se sentó en el suelo, y en su boca apareció una sonrisa más fea que el llanto. Las calles son la vía principal de entrada y salida de los pueblos pequeños. Aunque la mayoría de las personas infectadas se apiñan en las calles que se cruzan, cuando no hay camino a seguir, siempre habrá algunas personas infectadas que encontrarán otras formas de ingresar a calles pequeñas y apartadas o romper la ventana de la casa y encontrar una manera de atravesar la defensa. Zona. Una persona infectada cubierta de jirones corría por el callejón oscuro. La nieve frente a él estaba llena de huellas densas y desordenadas. Era obvio que un compañero había recorrido este camino antes de que llegara. Siguiendo el rugido de las armas de fuego, la persona infectada galopó todo el camino y de repente giró en la intersección más adelante. Un muro bajo de ladrillos rojos le bloqueaba el paso. Pero eso no significaba detenerse en absoluto. Rugió, saltó y trepó hasta la cima de la pared sin esfuerzo. Pero justo cuando la persona infectada aterrizó pesadamente en el suelo, rugió en el cielo y estaba a punto de moverse, de repente sonó un disparo a su lado y la bala fría instantáneamente penetró en su cabeza, matándolo en el acto. El infectado se desplomó débilmente sobre la nieve, con los ojos rojos llenos de desgana, y junto a él, yacían decenas de cadáveres de infectados. Aunque la situación en la calle es extremadamente peligrosa, solo unas pocas personas infectadas ingresan a la zona de defensa desde el callejón. Justin dejó la pistola humeante que tenía en la mano y miró inexplicablemente a la persona infectada de aspecto extraño. Luego retiró la mirada y gritó a las decenas de soldados que estaban limpiando a los infectados no muy lejos. «Déjenme matar a todos estos bastardos que han sido introducidos de contrabando. Si alguien se atreve a venir, los mataré». Después de decir estas palabras, de repente pareció darse cuenta de algo. De repente se dio la vuelta, sus ojos como los de un águila encontraron rápidamente el objetivo y apuntó a la figura que saltó de la esquina. Levantó la mano y disparó. La bala penetró el cuerpo de la figura, provocando que se estancara por un instante. También estuvo expuesto a la luz de arriba. Un hongo con forma de hongo envolvió la mitad de su cabeza y un silbido único salió de su boca. Es una persona infectada evolucionada. Pero, ¿quién hubiera pensado que cuando Justin vio a esta persona infectada, en lugar de mostrar miedo en su rostro, las comisuras de su boca se curvaron y estaba muy emocionado? Respecto a este tipo de persona infectada cuya media cara está cubierta por un hongo en forma de hongo, ha visto descripciones relacionadas desde que estuvo en Dallas. Tiene una habilidad similar a la ecolocalización, le gusta esconderse en rincones oscuros, espera oportunidades para atacar furtivamente a sus presas y tiene buenas capacidades cuerpo a cuerpo. Es extremadamente difícil lidiar con ello. Al ver que falló un solo golpe y no tenía intención de pelear con la poderosa presa frente a él, el merodeador se dio la vuelta y huyó hacia las sombras, esperando una oportunidad para prepararse para el siguiente ataque. Pero ¿cómo podría Justin darle una oportunidad? Corrió hacia adelante como un guepardo y pateó al merodeador en la espalda, tirándolo al suelo.
Luego levantó el pie y lo pisoteó con fuerza, solo para escuchar un clic, la cabeza explotó instantáneamente. Señor, ¿se encuentra bien? Moven tomó el rifle que tenía en la mano y siguió matando a todas las personas infectadas que intentaban trepar las paredes circundantes. Volvió la cabeza y le dijo esto a Justin. Está bien. Solo cosas pequeñas. Justin agitó la mano con indiferencia, indicando que no le importaba en absoluto este asunto trivial. Levantó su pistola y mató a una persona infectada que corrió hacia él. Le dijo a Moven. Notifique a todos los equipos. Aparece un merodeador. Que todos tengan cuidado detrás de ellos. Justo cuando Moven estaba a punto de asentir con la cabeza, un grito de ayuda surgió de los walkie-talkies de las dos personas. Hay acechadores en el área de 1. Hay una gran cantidad de personas infectadas trepando los obstáculos. Nos falta mano de obra. Por favor, apóyanos. Tan pronto como escuchó la llamada de ayuda, Moven de repente sintió algo malo. Rápidamente miró hacia Justin y, efectivamente, lo vio darse la vuelta y correr hacia el área de 1. No se olvidó de darse la vuelta y decirle. Envía a algunas personas al área de 1 y yo iré a apoyarlos primero. Moven miró en estado de shock la figura que se alejaba de su jefe. Se sostuvo la frente con impotencia y suspiró profundamente. Sabía que algo así sucedería tarde o temprano, pero no esperaba que sucediera de todos modos. Yo diría que Justin es bueno en todo. Es audaz y generoso. Siempre habla directamente cuando tiene algo que decir. También es muy cariñoso con sus subordinados. Pero hay una cosa que no es buena en él. Es demasiado personal y heroico y siempre le gusta moverse solo. Pero no tuvo más remedio que dejar ir a la otra parte porque él era su jefe. Solo pudo limpiarle el trasero a la otra parte. Moven parecía un poco serio y les gritó a los soldados atónitos. ¿Qué están haciendo estúpidamente ahí parados? Tengan en cuenta la situación a su alrededor y apúrate. Es hora de descansar y recuperarse, y debes enviar rápidamente a alguien a D1 para pedir refuerzos, pero no dejes escapar a las personas infectadas aquí. Justin corrió salvajemente por la calle. El viento frío parecía no afectarlo en absoluto, y sus gruesas botas militares hacían un crujido en la nieve. El área de 1 no está muy lejos de donde estaba ahora. Solo le llevó menos de un minuto llegar aquí. Además de los cadáveres de los infectados, también vio los cadáveres de 3 o 4 soldados. Corriendo en dirección al lugar de los disparos, vio, en campo abierto, a un soldado fuertemente armado que se retiraba mientras disparaba contra las decenas de infectados que corrían hacia él. Cooperaron tan bien entre sí que estas personas infectadas comunes y corrientes no pudieron acercarse a ellos en absoluto y fueron aniquilados incluso antes de que se acercaran. Uno de los soldados pareció haber notado la apariencia de Justin. Cuando vio dónde estaba, su rostro cambió repentinamente y le gritó ansiosamente. Señor, tenga cuidado, hay uno en su lugar. Tan pronto como el soldado terminó de hablar, en el rincón oscuro junto a Justin, un grupo de sombras negras de repente salió corriendo, rugió y corrió hacia la presa frente a él. Cuando Justin vio la figura que venía hacia él desde su lado, no había rastro de pánico en su rostro y no hizo ningún movimiento para esquivarlo. Eligió directamente ir de frente, levantó el pie y lo puso con fuerza en el pecho de la figura furtiva. Al sufrir una gran patada, el pecho de la figura se abolló instantáneamente y salió volando directamente. Fue pateado a varios metros de distancia antes de caer pesadamente al suelo. Al mirar al infectado tirado en el suelo, incapaz de levantarse durante mucho tiempo, los ojos de Justin brillaron de emoción y una gran sonrisa apareció en la comisura de su boca. Estaba muy satisfecho con su obra maestra, levantó los pies y planeó acercarse y enfrentarse al oponente. Pero justo cuando dio un paso adelante, se escuchó otro sonido único detrás de él. En ese momento, incluso la expresión de Justin no pudo evitar cambiar. Su atención en este momento estaba en los infectados frente a él, y no esperaba que hubiera otro detrás de él. Rápidamente planeó darse la vuelta frente a él en un intento de evitarlo. Pero todavía era un paso demasiado tarde. El infectado detrás de él saltó hacia su espalda, haciéndolo tropezar y casi caer al suelo. Incluso su pistola fue derribada. Luego el infectado agarró su cuerpo con fuerza, abrió sus colmillos y le mordió el cuello. Aunque todo esto fue extremadamente inesperado, después de todo, Justin no era una persona común y corriente. Con un revés preciso con su mano izquierda, pellizcó la mandíbula de la persona infectada, impidiendo que el oponente avanzara ni un centímetro. Al mismo tiempo, balanceó su cuerpo salvajemente, tratando de alejar a los infectados.
El infectado que yacía encima de él fue derribado. Pero justo cuando luchaba por lidiar con los infectados detrás de él, los infectados que pateó al principio también se levantaron del suelo con dificultad. Cuando vio la situación frente a él, la comisura torcida de su boca formó una sonrisa extraña, como si se estuviera burlando de la presa frente a él por haber sido engañada, y luego corrió hacia Justin nuevamente. No pudo deshacerse de los infectados detrás de él, y otro corría hacia él frente a él. En una situación tan peligrosa, los ojos de Justin se volvieron feroces y deslizó su mano izquierda hacia atrás para agarrar la garganta del infectado detrás de él, sus manos agarraron el cuello de la persona infectada y comenzaron a tirar con fuerza. Tenía la cara roja y las venas sobresalían. Era como un león loco. El potencial de su cuerpo parecía haber explotado. Rugió y nadie supo cuánta fuerza ejerció. Empujó a la persona infectada detrás de él. Los dos cuerpos furtivos chocaron violentamente, cayeron pesadamente contra la pared detrás de ellos y luego rodaron al suelo. Después de tirar a la persona infectada, Justin recogió el arma que cayó al suelo, le disparó a uno infectado en la cabeza y luego levantó el pie para matar al otro infectado en la cabeza. Al ver que la crisis había terminado, puso sus manos en la pared, jadeando y exhalando ráfagas, pero no había rastro de miedo en su rostro. En cambio, movió ligeramente sus músculos y su rostro quedó completamente oculto. Al mismo tiempo, los soldados también eliminaron a los infectados que los perseguían. 3 soldados fueron a la pequeña intersección para evitar que los infectados saltaran, mientras que los otros 2 soldados corrieron para apoyar a Justin. Pero antes de que pudieran acercarse, vieron a Justin lidiar ferozmente con los 2 infectados. Quedaron atónitos y miraron la escena frente a ellos con incredulidad. Debes saber que estos 2 infectados se han estado escondiendo en la oscuridad y realizando ataques furtivos, representando una amenaza considerable para su equipo e incluso matando a sus compañeros. Como último recurso, tuvieron que permanecer juntos, lo que permitió a los infectados saltar el muro. Inesperadamente, estos 2 infectados que representaban una amenaza para su equipo fueron eliminados solo por Justin. De repente, los soldados miraron al comandante con admiración. Justo cuando Justin pidió a los soldados que se pusieran rápidamente en guardia y se sentó a descansar, de repente sonó el intercomunicador en su pecho. Sí, todo el personal, tenga en cuenta que 2 personas han robado un camión que contenía suministros y están huyendo de este a oeste. Contiene una gran cantidad de alimentos y municiones. Por lo tanto, el personal debe interceptar este camión. En las calles del lado sur de la ciudad, las brillantes luces de las lámparas incandescentes brillaban sobre las oscuras huellas cubiertas de nieve. Los soldados vinieron a patrullar con expresiones solemnes. Si había algún disturbio, enviarían gente a comprobarlo. Incluso si el cielo está ardiendo en llamas y la línea de defensa exterior está destrozada, estas personas aún se mantienen en sus puestos. Una cabeza apareció fuera del camino después de que un soldado pasara lentamente por la oscura intersección. La figura observó a los soldados irse poco a poco, se puso la tela negra que le envolvía la cabeza y caminó lentamente hacia una pequeña tienda con un cartel rojo al otro lado de la calle. Kim sintió que ese día había tenido mucha mala suerte. Tomó la iniciativa en resistir las demandas irrazonables de los soldados, pero en cambio fue traicionado. Permaneció arrodillado vivo en el frío camino de cemento durante casi 2 horas. Después de muchas dificultades, él y sus compañeros castigadores se reunieron para discutir cómo escapar esa noche, pero poco después de llegar, de repente sonó la alarma. Si no hubiera tenido un destello de inspiración y se hubiera escondido rápidamente en una zapatería en la calle, en ese momento ya lo habrían arrastrado a lidiar con los infectados. Al sentir el entumecimiento y el dolor en las piernas, el resentimiento en el corazón de Kim de repente volvió a surgir. En secreto esperaba que las personas infectadas y estos bastardos pudieran luchar hasta la muerte, y sería mejor si todos murieran aquí. No sé si todavía están allí. Entró en la pequeña tienda en la oscuridad, encontró las escaleras y subió al 2.º piso. Miró la sencilla puerta de madera de arriba y extendió la mano para hacer sonar la señal. Pero justo cuando levantó la mano, la puerta de madera se abrió de repente y luego salieron varias figuras. Kim, quien fue tomado por sorpresa, quedó atónito y llevado al lugar. Tenía los labios ligeramente abiertos y estaba a punto de emitir un sonido. Las pocas personas que acababan de salir detrás de la puerta también se sorprendieron por las figuras que estaban en la puerta. Uno de ellos, una figura alta y delgada, incluso rápidamente presionó a Kim contra la pared y le tapó la boca para evitar que emitiera algún sonido. Luego sacó el cuchillo y lo iba a apuñalar.
Sin embargo, la figura alta y delgada pronto se dio cuenta de que Kim no vestía uniforme militar y no ofreció ninguna resistencia. Dejó escapar un ligero suspiro e inmediatamente se dio cuenta de que era uno de los suyos, por lo que dejó lo que estaba haciendo. Pero no podía ver claramente la apariencia de la otra persona en la oscuridad. Extendió la mano y levantó ligeramente la tela negra que tenía en la cabeza, miró el cabello colorido que se podía ver incluso en la oscuridad y preguntó en voz baja. ¿Kim? Kim había estado muerta de miedo. Cuando vio que la otra parte iba a apuñalarlo con un cuchillo, cerró los ojos y se preparó para esperar la muerte. En ese momento, cuando escuchó a la otra parte llamarlo por su nombre, abrió los ojos de repente y comenzó a sentir vigorosamente. Jaja, es una coincidencia que hayas venido aquí. Tomaste el último autobús. Ven con nosotros. Al ver a Kim asentir, la figura alta y delgada bajó lentamente la palma de la mano, inclinó la cabeza y bajó lentamente las escaleras. Kim, que no sabía qué hacer, vio varias figuras pasar junto a él y pronto él fue el único que quedó en las escaleras. De repente se sorprendió y no se atrevió a quedarse aquí, aunque no sabía cuál era la situación, siguió rápidamente detrás de algunas personas. Caminando por los callejones oscuros, Kim caminó hasta el final, contando en silencio el número de personas frente a él. Incluyéndole a él, había 7 personas en total. El hombre alto y delgado que iba a la cabeza era el planificador de esta operación, llamado Joseph. El hombre musculoso detrás de él se llama Chad, quien es el poderoso seguidor de Joseph. Ha visto al resto de mujeres, hombres de traje, mujeres gordas y un hombre negro con sombrero, pero no sabe los nombres de estas personas. Había al menos una docena de personas que habían concertado una cita para reunirse aquí, pero ahora solo quedan estas 7 personas. Combinado con lo que Joseph acaba de decir, no importa lo estúpido que sea, sabe que esas personas han sido abandonadas y tiene la suerte de tomar el último tren. José demostró que estaba particularmente familiarizado con este lugar. Guió a algunas personas por los caminos y las casas, evitando con éxito la vista de todos los soldados que patrullaban a su alrededor. Al verlos caminar desde el lado sur del centro de la ciudad hacia el lado este, haciendo una gran curva y acercándose cada vez más al campo de batalla, Kim, que caminaba al final y se sentía incómodo, finalmente no pudo evitar preguntar. ¿A dónde vamos? Tan pronto como salieron estas palabras, Joseph, que caminaba al frente, inmediatamente se detuvo y giró la cabeza para mirarlo. Tan pronto como se detuvo, las 5 personas detrás de él también se detuvieron y miraron a Kim con ojos insatisfechos. En ese momento, solo querían irse de aquí lo antes posible, así que no tuvieron tiempo de dar explicaciones. Pero Joseph lo pensó un rato, supo que necesitaba darle a la otra parte alguna información adecuada y dijo de manera concisa. Estuve transportando comida aquí no hace mucho y sé que aquí hay un estacionamiento, con más de una docena de camiones estacionados allí, y la parte trasera está cubierta con lonas y hay más de una docena de soldados turnándose para protegerlo. Debería ser un camión que contenía suministros. Originalmente, no teníamos oportunidad de tocar esas cosas, pero ahora algo así. Esto ha sucedido, nuestra oportunidad ha llegado. ¿Qué pasa con la llave? ¿Cómo se puede conducir sin llave? Este plan emocionó un poco el corazón de Kim, pero su raro coeficiente intelectual se puso en línea una vez y captó la laguna en las palabras de la otra parte con una oración. Pero Joseph simplemente lo miró levemente, sin hacer ninguna pregunta por su parte, giró la cabeza y abrió el camino nuevamente. Cuando Kim vio que la otra parte no respondió a su pregunta, se dio la vuelta y lo siguió. No supo qué dijo mal, pero no hizo más preguntas. Simplemente volvió a seguir a estas personas en silencio. Evitando a los soldados en la calle, el grupo de personas caminó escondido durante casi una hora. Todo su cuerpo estaba temblando. Cuando salieron de una esquina, miraron hacia el estacionamiento no muy lejos. En ese momento, varias personas se sorprendieron. Sin dudarlo, utilizaron las sombras para avanzar hacia la gente en el estacionamiento. Debido a que la línea del frente era demasiado apretada, en ese momento solo quedaba un camión en el estacionamiento. Afortunadamente, el soldado a cargo tenía una llave amarilla colgada de su cintura. Ahora Kim sabía por qué Joseph no respondió cuando hizo la pregunta hace un momento. Si es así, sería fácil de encontrar. Al ver estos camiones y algunos soldados, Joseph sacó su pistola con emoción en su rostro e indicó a las personas restantes que también sacaran sus pistolas y se prepararan para disparar. Pero ¿quién hubiera esperado que cuando giró la cabeza para mirar, el único que sacó la pistola fuese su seguidor, Chad?
El resto de la gente parecía muy asustada y nerviosa, y les temblaban las manos que sostenían la pistola. Joder, un montón de perdedores. Entonces espera aquí. Cuando termine de tratar con ellos, ven. Chad, vámonos. Cuando José vio la mirada de estas personas, supo que no podrían llegar al lugar. Los dos avanzaron lentamente, escondiéndose detrás de un muro bajo no muy lejos, fingiendo estar preparándose para un ataque furtivo. Cuando las otras 5 personas vieron que alguien se acercaba, se sintieron aliviados. Simplemente se agacharon y se escondieron detrás de los arbustos, esperando que estas 2 personas resolvieran el asunto, y luego podrían subirse al auto y huir. Después de un rato, Chad y Joseph discutieron sus tácticas, miraron a las personas que se escondían no muy lejos con ojos maliciosos, luego se levantaron levemente, levantaron sus pistolas al mismo tiempo, contuvieron la respiración y apuntaron a sus respectivos objetivos. Explosión. Explosión. Se escucharon 2 disparos al mismo tiempo y una bala impactó con precisión en la cabeza de uno de los soldados. El otro soldado murió por la bala repentina antes de que pudiera reaccionar. La otra bala no fue disparada contra los soldados. En cambio, recibió un disparo en el suelo junto a Kim y otros. Las chispas que salieron disparadas asustaron a las 2 mujeres, quienes inmediatamente gritaron. Después de que los dos alcanzaron sus respectivos objetivos, rápidamente se agacharon, bajaron sus cuerpos y corrieron silenciosamente hacia la espalda de los soldados. Del otro lado, los soldados en el estacionamiento rápidamente se pusieron alerta después de que su compañero fuera asesinado repentinamente a tiros. Uno de los soldados barbudos estaba extremadamente enojado, lo que demuestra que el compañero muerto estaba muy cerca de él. Inmediatamente escucharon el sonido de disparos y el grito de una mujer que venía en diagonal desde el lado opuesto. Los 5 soldados restantes tomaron sus rifles y corrieron hacia ellos. El soldado barbudo gritó enojado. ¿Quién está ahí? Vete a la mierda. Las 5 personas escondidas detrás de los arbustos pensaron que las cosas se desarrollarían así, y de repente se dieron cuenta de que Joseph y los 2 los habían engañado. El hombre negro ya no dudó, luego se dio la vuelta y caminó hacia el callejón oscuro para correr. Maldita sea, te atreves a correr. Al ver que la otra parte se atrevió a huir, el soldado barbudo levantó el rifle que tenía en la mano y disparó varios tiros al hombre negro. Las balas alcanzaron su espalda una tras otra. Solo escuchó un grito y desapareció en un instante. Las personas restantes estaban tan asustadas que rápidamente levantaron las manos y se arrodillaron en el suelo, llorando y temblando, rogando a los que estaban frente a ellos que no les dispararan. La mujer obesa se asustó por los sucesivos disparos y quedó tan asustada que se desmayó en el acto. Luego puso los ojos en blanco y se desmayó en el suelo. En ese momento, Kim estaba a punto de llorar. En ese momento, solo quería señalar a Dios y regañarlo por lo que hizo mal. Enfadado, una idea apareció de repente en su mente y parecía estar pensando en algo. Les gritó a los soldados frente a él. Tenemos otros 2 cómplices. Van a robar el camión. Uno de tus cómplices está muerto. Tiene la llave. Ve y deténlos. Todos los soldados se sorprendieron cuando escucharon las palabras de Kim. Hace un momento se preguntaban por qué estas personas no parecían capaces de disparar y matar a sus compañeros. Después de escuchar las palabras de Kim, ellos también se sorprendieron. Después de darse cuenta, rápidamente se dio la vuelta y miró hacia el estacionamiento. Con el sonido de un motor arrancando, los faros de uno de los camiones se encendieron repentinamente y aceleró para salir del estacionamiento. Al pasar junto a ellos, Joseph, que iba en el lado del pasajero, les sonrió sarcásticamente y de repente el autobús giró. Dejando tras de sí una espesa cola de gases de escape y dirigiéndose hacia el lado oeste de la localidad. La daga fría se clavó en la cabeza de la persona infectada que subía. Harry, cuyo rostro estaba cubierto de sangre, levantó el pie y pateó al oponente hacia el grupo de cadáveres, derribando a la persona infectada que también trepaba detrás de él. Había una montaña de cadáveres amontonados frente al autobús. Incluso si la mayoría de las personas infectadas fueran asesinadas a tiros por soldados desde los tejados de ambos lados cuando treparon a los cadáveres e intentaron subir al autobús, todavía habría algunas personas infectadas que sobrevivirían por casualidad. Era imposible para los soldados apuntar sus armas al techo del auto y dispararles, ya que sería muy fácil herir accidentalmente a sus compañeros de equipo, por lo que estas personas infectadas dispersas solo podían ser tratadas por las personas en el techo del auto. El auto mismo.
Harry pateó la pistola que se había quedado sin balas lejos de sus pies para evitar pisarla accidentalmente y tropezarse. Levantó su mano temblorosa y usó la daga para matar una vez más a una persona infectada que estaba molestando al soldado. En ese momento, los soldados en el techo básicamente estaban luchando contra los infectados con sus propias manos. Como los cadáveres debajo del autobús estaban lo suficientemente amontonados como para que los infectados pudieran subir, no tuvieron tiempo de cambiar los cargadores de sus armas de fuego, por lo que solo pudieron usar dagas para atacarlos. Trate de cerca a estas personas infectadas. Pero no importa cuán poderosos sean los soldados, su mano de obra siempre se está agotando. Frente a un sinfín de personas infectadas, su fuerza poco a poco se vuelve insuficiente. Algunos de los soldados en el techo del coche fueron arañados o mordidos por los infectados en combate cuerpo a cuerpo, pero esto no les dio miedo en absoluto. Por el contrario, saber que estaban destinados a morir borró por completo el miedo a sus cuerpos. Sus ojos eran como bestias salvajes, y golpeaban cada vez más fuerte, y cuanto más cortaban, más desesperados se volvían. Se produjo una situación crítica cuando más de una docena de personas infectadas subieron juntas. Un soldado abrió los brazos y se abalanzó para derribar a todas las personas infectadas. Después de una cantidad de tiempo desconocida, los ojos de Harry gradualmente se volvieron borrosos y agitó la daga en su mano aturdido. Después de una puñalada en el aire, se desplomó y cayó al suelo. Pero ya ningún infectado lo atacó. Resultó que, en algún momento, ninguna persona infectada pudo subirse al techo del coche. Las afueras de la ciudad ya se habían convertido en un mar de fuego. Las personas infectadas que fueron encendidas por el cóctel Molotov se apresuraron a entrar en las casas cercanas y encendieron los materiales inflamables del interior. En 10 minutos, toda la casa estaba en llamas. El fuego ardía y rápidamente se propagó a las casas vecinas. Un gran número de personas infectadas apiñadas en el mar de fuego no pudieron escapar al destino de ser quemados por las llamas. Cientos de personas infectadas lucharon desesperadamente en el mar de fuego y, finalmente, todos cayeron al suelo y se convirtieron en cadáveres carbonizados. El mar de fuego ardiente bloqueó el progreso de las personas infectadas en la retaguardia y separó a todo el grupo de personas infectadas por delante y por detrás. A medida que los soldados en el área de defensa lanzaban cada vez más cócteles Molotov, incluso las casas un poco más alejadas fueron encendidas por las llamas. Al ver que el camino por delante se hacía cada vez más difícil, aunque los infectados que no temían a la muerte aún se apresuraban hacia adelante, algunos de los infectados, guiados por el hongo Cordyceps, optaron por rodear el río por ambos lados, dirigiéndose hacia el sur y el norte donde no hubo incendios. Al ver que la situación se iba revirtiendo poco a poco, los soldados se sonrojaron, sus caras se sonrojaron, aullaron y dispararon cada vez más fuerte con las armas en las manos. En lugar de los soldados, los civiles bloquearon el autobús y ayudaron a transportar municiones y bombas Molotov. Algunos de ellos ni siquiera temían a la muerte. Usaron armas caseras de mango largo para sacar los cuerpos atrapados en los huecos del autobús. Todos trabajaron juntos para ayudarse unos a otros. Las personas infectadas, que poco a poco se amontonaban alrededor del autobús, ya no podían avanzar y solo podían morir atrapadas en la calle. No podían avanzar ni retroceder. Solo podían dejar que los soldados en el techo del autobús les dispararan. Los infectados restantes fueron atacados desde ambos lados a otras partes de la ciudad o fueron bloqueados fuera del mar de cadáveres. Intentaron trepar por encima de los cadáveres y continuaron cargando hacia el autobús, pero a menudo tropezaban a medio camino. Los soldados les dispararán. Al ver que la situación se veía genial, Harry no pudo aguantar más y se recostó, su pecho subía y bajaba violentamente. Los otros soldados en el techo del auto también hicieron lo mismo y se acostaron juntos, con sonrisas en sus rostros involuntariamente, como si hubieran terminado algo grandioso, pero algunas personas sintieron que algo venía de ellos. Cuando sintieron el dolor, sus ojos no pudieron evitar oscurecerse. Después de mucho tiempo, Harry recuperó la compostura. Como si hubiera pensado en algo, comenzó a tantear desesperadamente su cuerpo para ver si había algún rastro de haber sido arañado por el infectado. Después de sentir cuidadosamente que realmente no estaba herido, fue entonces cuando suspiró aliviado, subió con dificultad y miró a su alrededor. La mayoría de los soldados se reunieron en los tejados de ambos lados, disparando alternativamente para evitar que los infectados tuvieran alguna posibilidad de atacar el autobús nuevamente.
Cuando los civiles se dieron cuenta de que no había ningún problema grave, espontáneamente formaron un equipo y salieron a ambos lados de la calle para reforzar otras áreas de defensa que necesitaban mano de obra. Pero cuando miró a todos los soldados que yacían en el techo del auto junto a él, sus ojos se llenaron de arrepentimiento y culpa desde lo más profundo de su corazón. Sabía que existía una alta probabilidad de que alguno de ellos hubiera sido infectado. Todos los soldados en el techo del autobús bajaron lentamente del techo con la ayuda de otros y fueron reemplazados por otros civiles que estaban armados con armas de fuego y podían disparar. Sin embargo, debido a que podrían estar infectados por el hongo Cordyceps, todos fueron mantenidos temporalmente en un solo lugar, esperando que el personal médico los escaneara. Estas decenas de personas miraban a los que pasaban. Aunque sus ojos estaban llenos de admiración, se mantuvieron alejados de estas personas. No dijeron nada. Simplemente se apoyaron el uno contra el otro y miraron fijamente hacia adelante, sin saber dónde estaban. ¿Qué pensar? Después de que el escáner le confirmara que no estaba infectado con el virus Cordyceps, Harry entró rápidamente cojeando en la residencia de gran altura cercana. Dado que la situación aquí era básicamente estable, ahora tenía que reevaluar la situación actual. Harry corrió hasta el último piso de una vez, tomó los binoculares que le entregó el soldado y miró los cadáveres de personas infectadas densamente amontonados en la calle principal. No pudo evitar sentirse extremadamente conmocionado. El fuerte olor a sangre, el olor a cadáveres quemados, el olor a gasolina en las botellas incendiarias y otros olores se entrelazaban. El olor refrescante hizo que todos los que lo olieran contuvieran la respiración. Ya no quieren olerlo. ¿Cómo están ahora las otras áreas de defensa callejera? Después de mirar en silencio durante un rato, entrecerró los ojos para ver la hora y descubrió que eran casi las 3 en punto. Luego volvió la cabeza y le preguntó al oficial de enlace que estaba a su lado. El estado de otras líneas de defensa. Señor, la mayoría de las líneas de defensa del bloque no han sido atacadas por una gran cantidad de personas infectadas. Una pequeña cantidad de líneas de defensa han sido atacadas por una gran cantidad de personas infectadas. Sin embargo, bajo el mando del jefe Colbert, la situación ha cambiado. Los lados norte y sur han sido atacados por una gran cantidad de personas infectadas. La cantidad de personas infectadas no puede representar ninguna amenaza para la línea de defensa del bloque, y todavía hay signos de personas infectadas en el oeste. Además, acabo de recibir noticias del teniente Moven del equipo de defensa del vecindario de que la mayoría de las personas infectadas en la zona de defensa que ingresaron desde las casas y callejones oscuros han sido eliminadas, pero todavía hay algunas personas infectadas que han evolucionado y todavía están actualmente. Estamos llevando a cabo una persecución a gran escala y se espera que todas las personas infectadas que han invadido el interior sean eliminadas en media hora. Mientras hablaba de las buenas noticias una tras otra, incluso las comisuras de los labios del oficial de enlace no pudieron evitar levantarse ligeramente, y su tono era ligeramente enérgico, lo que indica que básicamente habían superado esta crisis, y que era solo cuestión de tiempo antes de que podrían ocuparse de los restantes infectados. Harry volvió a tomar el telescopio y miró hacia la parte más alejada de la ciudad. A pesar de que el humo negro llenaba el frente y su línea de visión estaba muy obstruida, aún podía ver que quedaban muy pocas personas infectadas allí. Parecía que estaban infectados. Todos ellos han entrado al pueblo. Estimó en su corazón que durante este periodo, deberían haber eliminado al menos casi un tercio de las personas infectadas y, a medida que el fuego se hiciera cada vez más fuerte, más y más personas infectadas morirían quemadas. Ahora lo único que deben tener cuidado es evitar que el fuego se propague hacia ellos. Justo cuando todos estaban llenos de alegría, un oficial de enlace subió corriendo las escaleras a toda prisa. Cuando vio a Harry, inmediatamente se levantó y dijo: «Lo siento, señor, acaban de llegar noticias del centro de la ciudad. 7 personas irrumpieron en el estacionamiento este y se llevaron un camión lleno de comida y municiones. Uno de los nuestros murió. 4 personas fueron capturadas y asesinadas. Una persona y otros 2 condujeron hacia el lado oeste de la ciudad para escapar». Al escuchar la noticia, las expresiones de todos se oscurecieron instantáneamente. Debes saber que no había muchos camiones con suministros, solo una docena aproximadamente, y el surgimiento de esta crisis consumió muchas de sus municiones. Solo habían salido de Dallas por menos de un día y necesitarían estos suministros en el futuro. Ahora, en este momento crítico de vida o muerte, si alguien se contenía mientras todos luchaban en la línea del frente, simplemente buscaba la muerte. Harry golpeó la mesa con fuerza.
Su temperamento no era muy bueno y de repente se despertó su ira. Gritó enojado. ¿Quién es? ¿Has confirmado su identidad? El oficial de enlace quedó un poco conmocionado por tal bofetada, pero aún así habló con claridad. Las personas que fueron atrapadas dijeron que fueron severamente castigadas por nosotros por tomar la iniciativa en provocar problemas esta mañana. Todos guardaron silencio de inmediato, entendiendo lo que estaba pasando. Los ojos de Harry parecían escupir fuego, apretó los dientes y dijo: notifiquen a todo el personal de la línea de defensa occidental que deben ser interceptados. Pueden destruir el vehículo si es necesario, pero no pueden dejar que se escapen. No importa cuán brutales fueron los combates alrededor de la ciudad, no importa cuántas personas infectadas y escondidas surgieron de los callejones oscuros, no importa lo que hicieron aquellas personas que se escondieron para evitar luchar contra los infectados y esperaron oportunidades para pescar en aguas turbulentas, la gente que se refugió en el centro del pequeño pueblo no lo sabía. En este momento, mujeres, niños y ancianos se refugian en las casas del centro del pueblo. Algunos están acurrucados en un rincón con sus familiares, orando en silencio con las manos juntas. Algunos están parados frente a los ventanales, que van desde el suelo hasta el techo, contemplando las luces de la ciudad. Se escucharon sonidos de disparos y explosiones, y sus rostros estaban llenos de vacilación y preocupación. Algunos de ellos ya llevaban sus pertenencias a la espalda. Si encontraran algo malo, huirían. Oye, qué destino tan miserable. Al darse cuenta de la apariencia de todas las personas frente a él, Brian se apoyó contra la ventana y se frotó las sienes con dolor de cabeza. También expresó que quedó muy sin palabras ante esta situación. Acababa de salir de Dallas por un día. Primero, se encontró con una serie de accidentes automovilísticos que bloquearon la carretera por la mañana, y luego se encontró con una gran cantidad de redadas de personas infectadas por la noche. ¿Quién puede decirle lo que está pasando afuera? ¿Cuándo nuestro mundo se volvió tan peligroso? Sarah estaba junto a Brian, con el rostro lleno de un cansancio inocultable. Después de ser despertada por la alarma, estaba completamente en un estado de confusión. Sacudió la cabeza, sacó la tetera y tomó un sorbo de agua. Miró las escenas y los sonidos fuera de la ventana y preguntó con cierta preocupación. Esas personas infectadas no deberían entrar. Brian levantó la mano y miró la hora. Ya eran las 2:50. Habían pasado casi 2 horas desde el ataque de los infectados. Sintiéndose un poco aliviado, Brian le dio unas palmaditas en la manita a Sarah y le dijo: no te preocupes, todo estará bien. En ese momento, los soldados que patrullaban la calle parecían haber recibido alguna noticia y de repente se movilizaron. 2 soldados levantaron sus armas y apuntaron al final de la calle del otro lado. Los otros 2 soldados movieron barricadas al otro lado de la calle, aparentemente tratando de bloquear algo. La situación exterior, naturalmente, atrajo la atención de todos en la casa. Se apresuraron hacia la puerta y la ventana, y la vacilación en sus rostros se convirtió gradualmente en miedo. Obviamente, estas personas pensaron que los infectados habían atravesado la línea de defensa. Pero alguien pronto se dio cuenta de que algo andaba mal, porque no había rastro de pánico en los rostros de estos soldados, y el control de carretera solo bloqueó una gran sección de la carretera, no toda, que obviamente no podía usarse para defenderse de los infectados. Justo cuando todo el mundo estaba lleno de dudas, de repente se encendió una luz al final de la calle y un camión militar cubierto con hule entró en la carretera. Como si temiera que otros no los encontraran, tocó la bocina del camión alocadamente. Cuando los 2 soldados que llevaban el control lo vieron, rápidamente dejaron lo que llevaban, se cubrieron a ambos lados y apuntaron con sus rifles al camión que iba a toda velocidad. Las personas en el camión parecían haber notado los controles de carretera y los soldados que se encontraban más adelante. Vieron a un hombre alto y delgado asomado a la ventanilla del pasajero. En su mano había un rifle. Apuntó con el cañón al soldado de enfrente y le disparó a la cara. Estaba lleno de locura, sin miedo a que la bala del oponente lo alcanzara. Al ver que la otra parte realmente les disparó, los soldados ciertamente no se quedaron quietos, apretaron el gatillo y optaron por contraatacar. Sin embargo, el camión circulaba a gran velocidad y la luz deslumbrante brillaba en sus rostros, lo que les imposibilitaba disparar con precisión. Apuntando al hombre alto y delgado que se asomó. Solo pudo entrecerrar los ojos y disparar al azar contra el camión, con la esperanza de que una bala matara al tipo. Por otro lado, el hombre alto y delgado no tenía miedo de las balas que pasaban a su lado. Incluso si las balas le rozaron el cuerpo y le dejaron marcas de quemaduras, permaneció en silencio.
En cambio, se volvió más valiente mientras luchaba y el rifle que tenía en la mano era preciso. Cambió el cargador después de esconderse en el búnker y disparó e hirió al soldado, que acababa de asomar la cabeza. Los dos soldados restantes parecían intimidados por el impulso del oponente. Se escondieron detrás del búnker y dejaron de disparar. Al ver a estos soldados, parecieron asustarse. Charlie y Joseph en la camioneta se rieron salvajemente. Al mismo tiempo, gritaron a todos en el escondite. Ustedes, simplemente estén con las tropas del gobierno y váyanse al infierno. Nosotros nos iremos primero. Yo. Justo cuando estaban desahogando su éxtasis interior, el camión se precipitó hacia el control de carretera que los soldados acababan de instalar. No hace falta decir que este tipo de barricada improvisada no pudo resistir el violento impacto del camión y fue derribada tan pronto como lo tocó. Brian en la habitación vio el camión atravesar el control de carretera a toda velocidad sin intención de reducir la velocidad. Las comisuras de su boca se curvaron ligeramente, sabiendo que los dos habían terminado. Porque acaba de notar que un soldado dejó caer algo parecido a clavos triangulares no lejos del control de carretera. Se reían con tanta arrogancia hace un momento, y será feo cuando lloren más tarde. El obstáculo fue fácilmente derribado, que era obviamente lo que Chad esperaba. Comenzó a llorar como un fantasma y a aullar como un lobo, completamente inconsciente de la tenue luz que brillaba en la nieve frente a él. Pero Charlie no se dio cuenta y Joseph, en el asiento del pasajero, estaba muy consciente de esas cosas. Se frotó los ojos y miró a su alrededor, y se sorprendió al descubrir que había una hilera de pinchos triangulares de neumáticos. Su rostro cambió repentinamente y se emocionó mucho. La sonrisa inmediatamente se convirtió en una gran sonrisa de miedo. Chad, que estaba en el asiento del conductor, obviamente se sobresaltó por la voz y su cuerpo tembló de repente, pero cuando escuchó la palabra detener, inconscientemente pisó el freno. Pero fue demasiado tarde. El camión circulaba a gran velocidad. Con el sonido de los neumáticos rozando el suelo, el camión continuó avanzando según su inercia, dirigiéndose hacia los espiques. La punta afilada pinchó el neumático y se escuchó un sonido de explosión. El neumático de la parte delantera izquierda del camión estalló rápidamente como una pelota de goma desinflada. Los frenos se presionaron con fuerza y Chad no pudo controlarlo en absoluto. De repente, todo el camión se deslizó hacia un lado. El camión fuera de control se inclinó hacia adelante y corrió hacia la casa de Brian, haciendo que todos los que estaban junto a la ventana gritaran y huyeran en todas direcciones. Pero justo cuando el camión se precipitaba, el vehículo se inclinó demasiado, perdió instantáneamente el equilibrio y rodó pesadamente hacia la calle fuera de la casa. La comida y las municiones del compartimento trasero también volcaron con el camión, rompieron los grilletes del hule y cayeron al suelo. Las balas amarillas cubrieron instantáneamente las calles, que quedaron cubiertas de nieve blanca. Parecía tan deslumbrante. Al mismo tiempo, soldados de otras calles salieron corriendo de las intersecciones delantera y trasera de la calle. Todos oyeron el ruido que venía de aquí y corrieron hacia allí. En un instante, bloquearon el frente y la parte trasera de la calle. No hay forma de escapar, incluso si tienes alas. Del capó delantero se elevaban ráfagas de humo negro y una mano grande y un rifle sobresalían del habitáculo. Joseph salió del camión con el rostro cubierto de sangre. Miró a su alrededor y vio que venían más y más soldados después de escuchar la noticia. Comprendió que no tenía forma de escapar y sus ojos estaban llenos de resentimiento y desgana. De repente, accidentalmente vislumbró una docena de granadas en el suelo, saliendo rodando del camión junto con las balas, y luego miró a las mujeres y niños escondidos en la habitación de al lado. Como si viera un rayo de luz. Ignoró a Chad, que todavía estaba atrapado en el asiento del conductor luchando y pidiendo ayuda. Salió medio rodando del camión, luego se inclinó y agarró algunas granadas del suelo. Un joven soldado que se acercaba vio a Joseph recogiendo una granada. Sin decirle una palabra, levantó su rifle y disparó contra Joseph. En el momento en que Joseph pudo recoger la granada, se abalanzó hacia un lado y se escondió en el costado del camión. Luego usó la camioneta como cobertura y corrió hacia la casa más cercana a él. Las balas recorrieron todo el camino, no solo no alcanzaron a Joseph sino que casi alcanzaron las granadas restantes, lo que hizo que los otros soldados sudaran frío y rápidamente impidieron que el soldado continuara disparando. Aunque la probabilidad de disparar una granada con balas no es alta, la pequeña probabilidad no significa que sea imposible. Debes saber que allí están todas las municiones y suministros.
Mientras la atención de todos se centraba en Joseph que escapaba, Chad, que todavía luchaba en el camión, también liberó su pie izquierdo. Sintiendo el dolor punzante proveniente de allí, el sudor frío no pudo evitar deslizarse por su frente, pero luego de escuchar los disparos provenientes del exterior, supo que no podía quedarse allí y tuvo que irse rápidamente. A Chad no le importó la lesión y se obligó a pisar el freno con el pie izquierdo. Soportó el dolor y pisó el costado del respaldo con el pie derecho. Agarró ambos lados de la ventana con ambas manos y subió con dificultad. Al mismo tiempo, golpeó a José en el corazón, lo dejó y huyó solo. Pero justo cuando estaba sentado en la puerta del camión jadeando y planeando saltar del auto sin detenerme, miré a mi alrededor inconscientemente, y la expresión de mi rostro se congeló instantáneamente y los movimientos de mis manos se detuvieron de inmediato. Levantó las manos y bajó la cabeza de mala gana. Vi alrededor del camión volcado que una docena de soldados empuñaban sus rifles en alto, con las bocas negras apuntando hacia él, mirando fríamente a la persona que robó el camión de suministros.